es eso. ¿Cómo empezaste a utilizar los contenidos y los módulos? ¿Cómo fue el proceso en eso? Mm. Pues eso, tenía el tema impreso y pues veía los vídeos y es verdad que eso que yo, por ejemplo, un vídeo que a lo mejor duraba media hora o una hora, a mí me duraba el doble porque lo iba parando, iba apuntando todo, pues lo que tú decías, pues esto sí o sí, esto con que os sepáis, a lo mejor, pues eso, los artículos, en la Constitución estaba pensando, pero bueno, pues eso, los artículos, estos han caído más veces, estos menos. O sea, eso iba haciendo como anotaciones de todo, que luego es muy curioso durante el proceso ver al final las anotaciones que has hecho al principio, ¿sabes? Que dices, ostras, claro, es que esto me llamaba la atención y obviamente ahora ya, ¿sabes? Y entonces, pues eso, iba viendo los vídeos, anotando muchas cosas y al principio era un poco eso, o sea, no me paraba, la primera vuelta no fue tanto de memorizar. Yo sí que transcribo, o sea, pero en sucio, quiere decirte, yo estudio escribiendo. Sí. Entonces, pues eso, cosas, pero eso, ver los vídeos, los veía, pues eso, una vez y pasaba al siguiente tema. O sea, es verdad que yo no había seguido, bueno, yo no había seguido un sistema de vueltas. Yo en la universidad no sé qué sistema seguía, la verdad, creo que sistema en sí no tenía para estudiar, pero ya no me acuerdo. Hacía mucho que no estudiaba, que no me estaba horas estudiando. Entonces yo dije que sistema de vueltas, pues sistema de vueltas. Y al principio era como, y ya, lo dejo y paso al siguiente, pero si no me lo sé. Y es verdad que necesitas un proceso ahí al principio de acostumbrarte a decir, vale, pero ya lo has visto, sabes lo que es, tienes que pasar al siguiente y pasar al siguiente. Así ¿Seguiste- fueron las te ceñiste al sistema de vueltas tal y como lo tenemos puesto en el primer módulo, con la plantilla, los horarios y todo eso, ¿no? En ese sentido, primeras. fuiste escrupulosa. Bueno, tú eres una persona ordenada de partida, con lo cual eso te vino bien, ¿no? Sí, o sea, seguí el orden y todo esto. Tema registros ha sido uno de mis grandes errores. Registro horario sí que ha sido uno de mis grandes errores que no lo he hecho bien. Pero sí que el orden, de hecho he seguido el orden hasta que tuvimos nosotros la sesión 3 meses antes. Quiero decirte, he hecho 4 o 5 vueltas con el orden primero, que luego ya hablando me dijiste, no, si eso era solo para la primera, segunda vuelta, luego puedes seguir un poco, pues yo el orden ese que marcaste lo he hecho siempre, en todas las vueltas. Eh, y sí, seguía ese orden, que además, bueno, la primera vuelta es que tienes que seguir ese orden porque también es como vienen en los Ujú. módulos, ¿no? Entonces, pues, pues eso Ibas, seguía. ibas haciendo, o sea, la primera vuelta, ¿en cuánto tiempo la diste? ¿Te acuerdas? Sí, la primera y la segunda las hice en 4 meses cada una. Hice 4 meses, o sea, sí, lo tengo claro. La primera y la segunda las hice en 4 meses. O sea, mayo, septiembre, perdona. Mayo, septiembre justo, tuve una semana, me cogí una semana de vacaciones en junio, porque bueno, de hecho eran vacaciones que teníamos ya cogidas estando trabajando. Todavía cuando no me había planteado todo esto, a principio de año, cuando nos pidieron las vacaciones en los trabajos, pedimos esa semana de junio y claro, llegó junio y dije, madre mía, si me ha cambiado la vida completamente, pero bueno, ya esa semana me la cogí, aparte se supone que queda un año casi para el examen, o Pero sea, tú no esos tenías, 4 meses, en ese punto, perdona, Laura, no estabas ya trabajando, porque, no, o sea, te no, no. cogiste las vacaciones porque ya las tenías programadas, las vacaciones. Exacto, sí, sí. Las Vale, tenía vale, programadas de cuando estaba vale, 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 trabajando. vale, 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 Entonces vale, teníamos vale. esa semana cogida de vacaciones y me fui una semana, me refiero, fueron 4 meses, una semana que me cogí de vacaciones en junio, que fueron las que son las vacaciones que he tenido durante este tiempo. Claro, es verdad, Eh, es interesante también pensar que estamos en junio y en ese momento había mucha gente que decía, yo no, mucha gente que decía que el examen iba a ser antes de verano, ¿sabes? Por mayo. bueno, es que el INAF para empezar era el que lo decía. O sea, Es el verdad que INAF, sacaron una nota. claro, sacaron un calendario provisional. O sea, yo cuando me planteé todo esto y decidí dejar el trabajo ahí en mayo fue porque por mis cuentas eché cuentas de un año sin trabajar, de mayo a mayo. Yo dije, el examen va a ser en mayo, pues dejo de trabajar en abril para estar desde mayo a mayo estudiando. Se supone, o sea, ellos mismos dijeron que iba a ser la convocatoria en diciembre y el examen en mayo. Eso es lo que estaba puesto en un calendario provisional que ellos mismos sacaron. Sí, cierto, cierto, no recordaba ese detalle, cierto. Vale, con lo cual, claro, tú estabas ahí, diste una primera vuelta y te tomaste una semanita o 2 semanas, ¿no?
una semana en junio, o sea, al Una semana principio. en Me junio. acababa de poner a trabajar, a estudiar prácticamente, pero bueno, ya las tenía planificadas. Ah, vale, o sea, que realmente acababas de empezar, no habías terminado la primera vuelta. Dices, No, ah, no, si yo me puse en mayo y en junio me claro. cogí una semana que no la Ah, necesitaba porque no estaba cansada todavía, pero sí, sí, sí. la teníamos ya cerrada y comprada porque en enero, febrero estábamos trabajando y habíamos planeado esas vacaciones. Entonces me Vale, fui esa semana porque ya la tenía cerrada, había empezado a estudiar en mayo y de mayo a septiembre di la primera vuelta. vale. Luego, en mayo, junio, julio, agosto, en septiembre empecé la segunda, septiembre hasta final de año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre acabé la segunda vuelta, acabé unos días antes. Una cosa, Siempre he hecho las perdona, vueltas. perdona, me llama la atención cómo puede ser que tardases el mismo tiempo en la primera y la segunda vuelta cuando se supone que en la segunda vuelta hay que bajar, no mucho, pero quizá la primera vuelta la diste muy, muy liviana, muy superficial. Vale, pues mira, en la segunda vuelta tuve como, aparte que yo en la segunda vuelta me hice todo el temario propio, o sea, me lo hice resumido, me hice resúmenes de todo. Era otra forma de estudiar en realidad, porque luego yo no he usado esos resúmenes, porque también me daba miedo haberme equivocado en alguna transcripción, como me pasó con auxiliar, que yo me hice algunos esquemas y fallé alguna pregunta, porque pues eso, te equivocas al pasar el número y te Eso estudias le todo pasó a mi esquema. hermano. Eso le pasó a mi hermano José, me parece, con una pregunta. Pues a mí me pasó eso con una en auxiliar, fíjate, de las pocas que sabía tal y estaba convencida que esa la sabía bien y me fui a mis esquemas y dije, pero si es esto, y luego me fui y dije, joder, la sala de lo civil y lo penal, había una pregunta que era civil y penal, civil pero no penal, pues esto. Entonces, bueno, pues me hice mis esquemas, pero bueno, fue una forma también de, eso me llevó también más tiempo, pero necesitaba hacer algo distinto, porque yo los vídeos y esto y el PDF ya lo había visto, ya lo había trabajado. Entonces, pues por meter algo nuevo, pues me puse a hacer, pues eso, me hacía un resumen de todo el tema mío propio. Eso también me llevó más tiempo. Y aparte, aquí estuve metida en el proceso de administrativo de la Universidad Complutense que te he dicho. Vale, tomaste un desvío, digamos, eso te demoró un poquito esa segunda vuelta, ¿vale? Entre una cosa y otra, ahora Exacto. ya me cuadra un poco que hubieses tardado el mismo tiempo en la segunda y en la primera, ¿vale? Sí, creo que en octubre fue el primer examen, que lo aprobé, y en noviembre a lo mejor tuve el segundo examen. ¿Y ¿Qué qué pasa? pasó Que ahí? pues había muchos temas, eran muchos temas comunes, o sea, todo personal, constitucional, todo esto era, Mm. lo único que entraba distinto era pues la ley de universidades, los estatutos de la Complutense, cosas así. Entonces, pues, o sea, yo me presenté al primero un poco por ir a algún examen también más de oposición antes de hacer el mío y porque había mucho temario común, porque hasta me parecía interesante, o sea, no me hubiese presentado otra cosa que no me hubiese llamado nada la atención, pero trabajar en la universidad, quizá de administrativo, pero no sé, me parece un sitio interesante. Entonces dije, bueno, pues me presento y pasé el primero, que era el tipo test. Y dije, joder, claro, ya te entra una cosa, dices, ostras, es que el pasar el primero, obviamente Sí, a me he ver si me la sacado. voy a sacar y tengo que... Sí, sí, sí. A ver si esto va, va a sonar la flauta aquí. Tengo que ensayar Claro, algo, claro. obviamente luego te das cuenta de que es que a mí esa gente que dice, tú échalo a todo, que no, que es que si no te preparas una oposición no la sacas, vamos. A lo mejor hay gente que sí que le ha pasado, pero yo, por mi experiencia, mira, yo pasé el primer examen, ¿qué pasa? Que llegué al segundo, eran supuestos y demás. Bueno, para el primero también me miré, a lo mejor estuve una semana mirándome la ley de universidades, porque dije, mira, ya que voy a ir, Claro. no sé, te entra la cosa de decir, quiero ir con todo lo que pueda. Entonces sí que eso, hay varias semanas que cogí desvíos porque estuve estudiando el temario concreto de la universidad. Y voy, y paso el primer examen, digo, jolines, llegan los supuestos y digo, tengo que estudiarlo también. O sea, no puedo, ¿sabes? No sé. O sea, sí podría, porque no me ha servido para, o sea, sí, los he aprobado los dos, pero no tengo plaza. O sea, estoy en una bolsa de interinidad. Que bien, oye, nunca está de más, pero obviamente, y en esos procesos había 80 plazas. Me presenté administrativo y auxiliar, porque salieron los dos procesos. En uno había 80 y en el otro 25. Pues obviamente, o te has machacado la ley de universidades o siempre va a haber alguien que saque más nota que tú. Pero bueno, luego es verdad que pensé, joder, he perdido esta semana por esto, que al final no me llegaba a ningún sitio, pero bueno, creo que me ha ayudado también para, pues eso, para coger confianza en los exámenes, pues eso, el mero llamamiento, que luego en el nuestro no ha habido llamamiento, pero yo era una cosa que me agobiaba mucho, y si estoy allí no escucho mi nombre cuando me llamen y no entro en el aula y tal, ¿sabes? Entonces,
pues, y al final sentarte, aunque obviamente no tiene nada que ver, sentarte hacer un examen que sabes que no es el tuyo al tuyo, pero pues ya te pone un poquito en tensión y siempre, siempre bien, yo creo que es un buen Y entrenamiento. de algún modo dices, ya lo he vivido o he vivido algo que se asemeja y eso Mm, atenúa un poco la incertidumbre. En ese sentido es conveniente. Ahora, me parece que has abierto un poco un melón interesante en cuanto a eso, en cuanto a a los desvíos. estás en una oposición, ¿te desvías o no te desvías? ¿Tomas esos desvíos o no? Eso es un tema interesante, yo creo, Laura, porque hay gente, de hecho, estudiantes nuestros, que sobre todo cuando no se acompasaba mucho los tiempos de la convocatoria de la AGE, Ujú, de pronto decían, ostras, yo ya tengo una preparación más o menos consolidada en esta posición, pero esto se está alargando y a lo mejor faltan lo típico. He empezado a estudiar cuando ya estaba cerrado el plazo de la convocatoria esta, con lo cual me tengo que ir a la siguiente, se está demorando un año y medio, yo ya voy preparado y ahora surge la del ayuntamiento del pueblo de al lado mío. Pues mm, meto. Y conozco, yo qué sé, una docena de casos de personas que se han sacado oposiciones de local, de universidad, no lo sé, pero de administraciones locales, diputaciones y tal, y ayuntamientos, sí. mm. Conozco varios casos y luego realmente tú lo has dicho, ¿sabes? O sea, hay que meterse a estudiar, hay que estudiar mucho esa parte específica, pero partiendo de un nivel decente de administrativo del Estado, no es tan difícil tomar ese desvío. Si te puedes centrar, ponte 2 meses o un mes y medio. Claro, claro, pero yo eso es, o sea, 2 meses no me podía centrar porque yo también iba, creía que mi examen era en mayo, o En mayo, sea, cosa que luego no fue, lo cual en verdad, cosa que luego no fue, pero que si te hubieran dicho en ese punto, el examen va a ser, esto es lo importante que es que tuviéramos más información por parte de Función Pública, pero si te hubieran dicho el examen va a ser en septiembre, como finalmente fue, posiblemente hubieras dicho, no, no, espérate, me puedo permitir el lujo, entre comillas, de centrarme ahora en esto y lo intento. O sea, que yo de partida pienso, creo, como tú, en cuanto a que hay que tener mucho cuidado con esos desvíos, pero no siempre son malos. O sea, hay determinadas circunstancias, sobre todo si ya llevas una preparación bien encauzada, si no te va a hacer daño o te va a tirar por tierra una preparación que llevas con pinzas, en los que es razonable, ¿no? Planteárselo. tú fíjate que a mí lo que me pasó con esta oposición es que, porque claro, yo luego analizaba todo el examen, ¿no? Que había hecho, entonces me marcaba las que eran comunes con mi oposición, o sea, las que me tendría que haber sabido sí o sí, y las que, bueno, eran de universidades, muchas las había acertado porque ya te digo que había estado alguna semana antes estudiándola, pero otras, bueno, decía, vale, esta no me la he sabido porque no me la tenía que saber, digamos, pero analizaba cuáles sí me tenía que haber sabido y no me había salido, que esas eran las que me importaban y me di cuenta que de las que más fallaba eran de la Constitución, ¿sabes? Porque era algo que había pasado muy por encima, a lo mejor yo no me había detenido lo suficiente. Y entonces, pues mira, para eso me sirvió también porque de personal y eso no las fallaba tanto, pero de la Constitución, que la preguntaban con mucha literalidad, me di cuenta que fallaba bastantes y que decía, "Jolín, no me lo puedo creer, que las que más". Y eso me hizo que el resto de meses le he dado bastante prioridad a la Constitución en los ratos extras que yo llamo, que era pues vas a la compra o vas al gimnasio, yo por las mañanas que iba al gimnasio, pues me ponía a lo mejor la Constitución y la iba escuchando, porque es mucho lo que tú dices en muchos vídeos, es la música, ¿sabes? O sea, no es que te lo tengas que aprender de memoria para tú transcribirlo, pero hay muchas de estas de la Constitución que solo de escucharlas ya se te queda. O me la leía, o pues eso, me la leía o me la ponía o tal. No es que le diese más prioridad en lo que es las vueltas, en el estudio de vueltas, Sí. pero sí que para esos ratos, pues en vez de escuchar otra cosa, pues me ponía la Constitución. Súper divertido. Pero mira, pues me hizo eso, darle como prioridad también a eso, pues En ver el un poco tu gimnasio, punto. en vez de escuchar a, yo qué sé, Bad Bunny o una cosa así, ¿no? Te pone la Constitución. Sí, sí. La gente decía, uy, qué cara más rara tiene esta chica, claro, si supiese lo que estoy escuchando. Tú ahí. Sí, sí. Vale.